Lo transpersonal y la trampa sagrada. Primero explicaremos el concepto de lo transpersonal y posteriormente el de trampa sagrada. Respecto a lo transpersonal. Transpersonal es una palabra que tiene dos sentidos básicos. Uno, se refiere a los aspectos de la realidad natural y humana que no responden a los criterios cuantitativos, fisicalistas y occidentales. Fenómenos y fracciones de la realidad que tienen una lógica propia, que en el ámbito cotidiano se denominan metafísicos, espirituales o sobrenaturales, y que en el ámbito académico se denomina transpersonal. Aquí entran fenómenos tales como los sueños premonitorios, el déjà vu y los viajes astrales. 2. En otro acercamiento, es una parte particular de la psicología, un paradigma psicológico que estudia la fracción de la realidad transpersonal y la manera como incide en lo humano. Entonces, por un lado se refiere a una parte de la realidad y por otro se refiere a una disciplina que estudia esa parte de la existencia. En la psicología transpersonal confluyen categorías y conceptos que buscan trascender los límites que las posturas idealistas, racionalistas y biologicistas denotan. Es su interés atender los elementos que los paradigmas clínicos y experimentales no consideran. En el enfoque transpersonal confluyen elementos interpretativos que intentan comprender los elementos más cualitativos de la realidad humana. De esta disciplina emergen teorías psicológicas y técnicas psicoterapéuticas que examinan de un modo alterno y complementario a lo humano, a sus dinámicas de interacción, a la vida, a la muerte y al proceso salud-enfermedad. Algunas de las propuestas que devienen de la lógica transpersonal son las siguientes: terapia de vidas pasadas, tanatología, hipnosisterapia, constelaciones familiares y cuarto y quinto paso, los disidentes o complementos de AA, de Alcohólicos Anónimos. Del enfoque transpersonal deviene una lógica explicativa y procesos de intervención que buscan coadyuvar en la resolución de problemáticas y en el caminar del humano. Tras la definición de transpersonal, procedemos con el segundo tópico. ¿Qué es la trampa sagrada? Pensando en el ámbito altamente cualitativo de lo espiritual, metafísico, sobrenatural o transpersonal, existen diversos autores y textos que pueden ser guías en el camino, búsqueda o despertar. Algunos de ellos son Hermann Hesse, Tomás Mann, Carlos Castaneda, JJ Benítez. Algunas personas en búsqueda, cuando comienzan a leerlos, tienen la duda respecto a si lo plasmado en esos documentos se refiere a situaciones que realmente existieron o que son una mera fantasía. Con relación a eso, presentamos un concepto que se retoma de Alejandro Jorodowski, denominado la trampa sagrada. Se refiere a que, finalmente, la manifestación humana, corporal, verbal, es secundaria con relación al elemento cualitativo, a la intuición transpersonal que se pretende comunicar. Lo importante es el mensaje, no el mensajero.
Lo primordial es la semántica, no el conducto. Lo fundamental es la esencia, no el vehículo. Por eso, en diferentes propuestas se enuncia que incluso desde el silencio, desde la contemplación, desde la observación de la naturaleza, de los árboles, de los ríos, de las plantas, de los animales y las montañas, se puede acceder a un saber. Sumergirse en fracciones profundas y alternas de la realidad desde la epogé, pausando por momentos a la memoria, a los sentidos y a la cultura. Aprender y comprender desde el conocimiento silencioso, sin memoria, sin pasado, sin diálogo interno, sin juicios, ni alabos, ni comparaciones, como decía Krishnamurti. Entonces, las palabras son solo el revestimiento histórico y humano de la esencia metahumana que está de fondo. Son una forma humana y por tanto restringida de referirse a algo que trasciende al espacio, al tiempo, a los sentidos, al universo y a la cultura. Entonces, no importa si lo que refiere JJ Benítez en Caballo de Troya, Castaneda en las enseñanzas de Don Juan o Hermann Hesse en El Lobo Estepario. No importa si en sentido estricto son literatura. Lo importante es que dentro de esas palabras humanas y temporales existen atisbos, intuiciones que nos permiten vislumbrar modalidades diferentes de la vida, otros aspectos del mundo, otras fracciones de la existencia, otros modos de hacer la vida y de recorrer el mundo. La trampa sagrada serán entonces los recursos humanos, las acciones mundanas que servirán para recordarnos, descubrirnos, hacernos evocar o intuir aquello, lo transpersonal. Recordatorio para que no olvidemos, para que tengamos claro los elementos más allá de este momento y lugar. Tener clara nuestra romería, ya sea hacia la totalidad o en el devenir. La unión, fusión, cercanía y conjunción o el eterno y libre discurrir y construir. Vamos caminando, aún no volamos, pero algún día lo haremos.